Una joven enfermera, huérfana y con el corazón destrozado, buscó refugio en un pueblo remoto y abandonado, huyendo de la agitación en medio de una despiadada tormenta de nieve en febrero. Esa noche, un ermitaño congelado con el rostro cubierto de cicatrices llamó a su ventana. Al amanecer, ella se quedó atónita al ver lo que él sostenía en sus manos. Bienvenidos al canal, Historias Reales. Mientras escuchas, cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos sigues. Tus ciudades y países, como brasas brillantes en el mapa, nos calientan el corazón al saber que unos hilos invisibles del destino nos conectan a todos. Y ahora, comienza nuestra historia. El bosque de febrero permanecía helado en silencio, atravesado por un frío cortante que resonaba en el aire como una cuerda tensada hasta el límite. Makar Radionovich avanzaba con dificultad por los montones de nieve, cada paso tan agotador como si sus piernas estuvieran atadas con las cadenas de un convicto. La taiga de Vologda, que una vez fue su santuario, recibía a su antiguo habitante con una indiferencia despiadada. Durante 15 años, estos bosques habían sido su refugio. Hoy se habían convertido en un laberinto traicionero, cada giro un posible preludio de la muerte. Detrás de él, su rastro estaba marcado por surcos profundos e irregulares en la nieve. Sabía que lo seguían, hombres para quienes una vida humana no era más que una moneda de cambio. Solo un poco más, 1,5 kilómetros, susurró con los labios agrietados. Sus palabras se convirtieron en nubes de vapor que se desvanecieron en el aire helado como plegarias inaudibles. Un pensamiento latía con fuerza en su mente, ganando claridad con cada paso. Sobreviviría gracias a un pasadizo secreto que había excavado años atrás en el sótano de su cabaña, no para huir de los hombres, sino para escapar de las inundaciones primaverales, que en 2 ocasiones habían llegado hasta la puerta de su casa. ¿Quién podría haber previsto que aquel estrecho túnel, parecido a una madriguera de conejo, se convertiría algún día en su salvavidas? El recuerdo del rostro del joven se le apareció ante los ojos, distorsionado por el dolor, con los labios ensangrentados y rotos. Los bandidos lo habían arrastrado a la cabaña de Makar la noche anterior, arrojándolo al suelo como un saco de grano. Le exigieron que les dijera dónde estaban unos documentos. Makar no entendió nada, hasta que uno mencionó el viejo cedro. Algo se removió en su interior. Ese árbol, el que se encontraba en el extremo oriental del bosque de Polín. Apenas una semana antes, Makar había encontrado un extraño recipiente metálico enterrado bajo sus raíces. Contenía dinero y papeles. No lo había mirado con detenimiento. En lugar de eso, lo volvió a enterrar, intuyendo que el bosque guardaba secretos que no le correspondía descubrir. El chico no pudo soportar la tortura. Se quedó en silencio, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos vidriosos, reprochándole al mundo que lo había abandonado. Después, los bandidos dirigieron su ira hacia Makar y se marcharon para investigar el escondite. En su ausencia, escapó por el pasadizo secreto. Aún recordaba el hedor sofocante de la tierra húmeda mientras se arrastraba como un gusano, raspando capas de su propia piel contra las estrechas paredes del túnel. Makar volvió al presente cuando sus piernas cedieron y se derrumbó en la nieve. El frío le mordía la cara como miles de agujas invisibles. La nieve bajo su mejilla no era blanca, sino teñida de rosa, su sangre mezclándose con los cristales de hielo de una herida en la frente. «Tengo que levantarme», le instó su mente. «Te congelarás. Todo habrá sido en vano». 15 años atrás, Makar era un hombre diferente, ingeniero de diseño, candidato a doctor en ciencias técnicas, autor de 3 patentes, empleado de una empresa de defensa clasificada, pasillos estériles, batas blancas de laboratorio, sellos azules de alto secreto en los esquemas. Tenía una esposa, una hija. Creía que la vida era tan ordenada y lógica como un diagrama de circuitos eléctricos. Y entonces todo se derrumbó. Larisa desapareció llevándose consigo a Duña, de 10 años. Sin dejar nota, sin despedirse. Solo silencio y un apartamento tan vacío como su pecho. Era como si alguien le hubiera arrancado el corazón y se hubiera olvidado de devolvérselo. Buscó por todas partes, colegas, amigos, policía. Era como si se hubieran desvanecido en el aire.
Más tarde, una vecina se le escapó. Había visto a Larisa con otro hombre. Habían cargado maletas en un Volga negro y se habían dirigido hacia la estación de tren. Duña, su pequeña niña con la marca de nacimiento en forma de hoja de arce en la muñeca, igual que la suya y la de su padre. Una marca familiar del clan Svirruev. Solía llorar cada vez que él se iba de viaje de negocios y se iluminaba cuando regresaba con libros infantiles y los animales de madera que había tallado durante las noches solitarias en las habitaciones de hotel. Perderla fue como perder su esencia misma, como si alguien hubiera apagado un interruptor y la luz dentro de él se hubiera extinguido. Reunió fuerzas para dimitir de la empresa, transfirió sus credenciales, vendió su apartamento y desapareció a un lugar donde nadie le haría preguntas que no pudiera responder. Makar se obligó a ponerse en pie. La nieve crujía bajo sus botas, como si protestara por la intrusión del hombre en el dominio del invierno. El frío le oprimía el pecho, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. Parecía como si el propio bosque se hubiera confabulado con sus perseguidores, decidido a mantenerlo en su gélido abrazo. Años de aislamiento habían enseñado a Makar a comprender la naturaleza como se comprende a un compañero de toda la vida. Podía sentir una tormenta horas antes del primer estruendo de un trueno. La intensidad del aroma de los pinos le indicaba la fuerza que tendrían los vientos nocturnos. Podía oír crecer la hierba primaveral, un susurro débil, casi imperceptible, de vida que despertaba. Pero ahora no había tiempo para maravillarse. A través de la neblina del agotamiento y el dolor, le llegó un aroma sutil, débil pero inconfundible. No era el humo acre de un incendio forestal, ni el olor penetrante de una hoguera, sino el aroma cálido y reconfortante de los troncos de abedul ardiendo en una estufa. Y algo más, el olor de productos horneados. No solo pan, sino pasteles, ricos, fragantes, con un toque que no lograba identificar. Reuniendo las fuerzas que le quedaban, Makar siguió adelante, como un marinero náufrago, atraído por la luz lejana de un faro. Sus perseguidores, si es que aún le seguían, parecían menos amenazadores que la escarcha que le mordía el cuerpo y le entumecía la mente. No sabía cuánto tiempo había caminado, una hora o quizá una eternidad. Los ventisqueros dieron paso a barrancos y los árboles se abrieron a llanuras blancas. Y entonces, a través de sus pestañas casi congeladas, un destello de luz parpadeó entre los troncos. ¿Un pueblo? ¿O una casa solitaria enterrada en el bosque? La nieve bajo sus pies ya no parecía un manto invernal, sino un abismo sin fondo que lo atraía con cada paso. Las piernas le fallaban. Las manos se le habían entumecido. Un signo inequívoco de congelación. Sin embargo, un pensamiento latía en su mente. Llegar allí. Sobrevivir. No rendirse. Casi había llegado a la luz, arrastrándose por el último tramo como un animal herido que regresa a su guarida. Manchas multicolores bailaban ante sus ojos. Sus pensamientos se nublaron. La casa era vieja, pero sólida. Una cabaña de madera ennegrecida por el paso del tiempo, coronada por un alto porche y ventanas enmarcadas por sencillas tallas. Una luz dorada brillaba en el interior prometiendo calor y vida. Con sus últimas fuerzas, Makar se arrastró hasta el porche y se apoyó contra la puerta, llamando con un sonido hueco. De repente, le invadió el miedo, y si nadie le oía, se volvió hacia la ventana y llamó con los dedos, que ya no le obedecían. Una silueta femenina apareció detrás del cristal, tan fugaz como la sombra proyectada por la llama de una vela. Por un momento, un rostro joven y asustado se asomó entre la cortina. La puerta se abrió tan de repente que Makar, que estaba apoyado contra ella, casi se derrumba en la habitación. Una ola de calor, con aroma a fuego de estufa y pasteles recién hechos, lo envolvió, más desorientador que la ventisca del exterior. La mujer dijo algo. Lo tomó del brazo y lo ayudó a entrar. Su voz era apagada, distante, como si estuviera filtrada a través de capas de algodón. Makar intentó responder, pero su lengua no podía articular palabra. Y entonces, cuando por fin se concentró en su rostro, algo se agitó en su interior. Había algo dolorosamente familiar en el arco de sus cejas, en la delicada línea de sus pómulos. El reconocimiento parpadeó
y, entonces, afortunadamente, su conciencia se desvaneció, concediendo a su maltrecho cuerpo y alma un momento de bendito olvido. Ivan Petrovich, ¿qué estás haciendo? No debes ser tan obstinado otra vez. Yevdokia Svirrueva ajustó con delicadeza la almohada bajo la cabeza del anciano. Tienes que tomar la medicina. ¿Cómo vas a recuperarte si no? Demacrado y pálido, con los ojos apagados por las noches de insomnio, se apartó obstinadamente de la mano que le ofrecía el vaso con las pastillas. No las voy a tomar. ¿Para qué? Ya nadie me necesita. Me moriré y se acabó. Evdokia se sentó en el borde de la cama, sin dejarse intimidar por las miradas de desaprobación de la enfermera jefe. Nunca se precipitaba con los pacientes, especialmente con los que estaban solos, abandonados y olvidados por todos, salvo por el sobrecargado sistema sanitario estatal, con sus recursos limitados y sus salas abarrotadas. Pero eso no es cierto. Ivan Petrovich, yo te necesito, le dijo en voz baja, cubriendo su mano arrugada con la suya. ¿Y sabes qué? Te he traído algo. El anciano entrecerró los ojos con recelo. ¿Qué podría haberle traído Yevdokia? Metió la mano en el bolso y sacó un recipiente. De él emanaba un cálido aroma a comida casera. Eran pasteles de col, hechos según la receta de su madre, o eso decía ella. Estaban especialmente deliciosos en otoño cuando la col estaba fresca. Era una pequeña mentira inofensiva. En realidad, la madre de Yevdokia rara vez cocinaba, ya que prefería la comida precocinada y los platos de cafetería. Pero en el orfanato había una cocinera, la tía Niura, que había enseñado a la pequeña Duña a hacer borsch y pasteles. Eran recetas de la tía Niura, que Yevdokia hacía pasar como tradiciones familiares a sus pacientes. «Dame las pastillas», murmuró el anciano, aunque ahora sus ojos brillaban con vida. «Y los pasteles», sonrió Yevdokia. «No los malcríes, Duña, siempre con tus regalos». Le reprendió una voz cuando Nina, una joven enfermera, la alcanzó en el pasillo de la sala. «Elisaveta Sergeyevna se ha vuelto a quejar», añadió Nina. «¿Por qué te extralimitas en tus funciones? Actúas como una doctora. Haces diagnósticos, discutes tratamientos, incluso recetas cosas». Evdokia sonrió levemente. La jefa de enfermeras, Elisaveta Sergeyevna, la reprendía a menudo, pero nunca con malicia. Cualquier desviación del protocolo siempre desencadenaba su resistencia instintiva. «No estoy tratando a nadie, Nina. Solo hablo. A veces, eso es lo que la gente necesita más que la medicina. Especialmente personas como Ivan Petrovich, un oficial de combate condecorado. Ahora solo un anciano al que ni siquiera visita su propia hija. El dolor de su corazón le duele mucho más que la angina». «Ay, Duña», suspiró Nina. «Tienes un corazón de oro, pero debes protegerlo. No todo el mundo apreciará tu bondad. No todo el mundo es como Iván Petrovich. Yo lo sé mejor que nadie», pensó Yevdokia, aunque se limitó a sentir y despedirse. La jornada laboral había llegado a su fin. El tren de la tarde traqueteaba por las vías, alejando a Yevdokia del centro del distrito donde se encontraba el hospital. La vista desde la ventana cambiaba como las páginas de un libro viejo, primero, la expansión desordenada de los suburbios, luego, los campos cubiertos de nieve, y finalmente, las profundidades antiguas y silenciosas de la taiga. Apoyó la frente contra el cristal frío. El vagón estaba casi vacío. Poca gente viajaba al interior, especialmente en invierno. En el extremo más alejado, un grupo de hombres murmuraba en voz baja, lanzando miradas cautelosas a su alrededor. Uno de ellos, una figura alta y de hombros anchos, no dejaba de girarse para observar a los pasajeros. Sus miradas se cruzaron brevemente y Yevdokia apartó rápidamente la vista. Había algo depredador en su mirada. Un destello como el de un cuchillo en la oscuridad. La inquietud omnipresente que la había acompañado en los últimos meses se despertó una vez más. Instintivamente, se tocó la muñeca derecha, donde una marca en forma de hoja de arce quedaba oculta bajo la manga de su jersey. Era una marca extraña pero muy querida que había heredado de su padre, quien solía llamarla «mi niña hoja de arce». Ese apodo aún la reconfortaba, incluso en los días más fríos. De hecho, todo lo relacionado con su padre seguía reconfortándola, incluso 20 años después de su separación. Makar Radionovich Sbruev,
Era un hombre alto, ligeramente encorvado, como si estuviera acostumbrado a inclinarse sobre planos. Tenía una sonrisa amable y los dedos manchados de tinta por los lápices que siempre llevaba consigo. Tenía un don para explicar ideas complejas con sencillez, como si montara un mosaico con palabras. Su casa siempre estaba llena de libros. Todas las noches le leía y con su voz mundos enteros cobraban vida. Luego llegó el tío Stepan, imponente, siempre con un anillo de acero en el meñique y desprendiendo el aroma de una colonia cara. Le traía joyas a su madre y los llevaba a restaurantes de estilo soviético, donde tocaban orquestas y los camareros llevaban pajaritas. Su madre empezó a cambiar. Reía más a menudo, fumaba cigarrillos largos y salía hasta tarde. Entonces, una noche le dijo: «Hija, haz las maletas, nos vamos con el tío Stepa, vamos a tener una nueva vida. Una vida preciosa, preciosa». Yevdokia aún recordaba aquel día con una claridad inquietante, cómo le temblaban las manos mientras metía sus peluches y sus libros en la mochila, cómo se le cayó la taza de chocolate cuando su madre la apremió diciendo: «Date prisa, papá llegará pronto». Unos dedos fríos le secaron las lágrimas de las mejillas y se sintió invadida por la aterradora sensación de que quizá nunca volvería a ver a su padre. Lo peor fue lo diferente que resultó ser la nueva vida que le habían prometido. Un apartamento de una sola habitación, pequeño y lleno de humo, en las afueras de una ciudad desconocida. El tío Stepan, que pronto perdió interés en su nueva familia y empezaba a llegar cada vez más tarde a casa, borracho. Su madre, que al principio intentó mantener la familia unida, pero finalmente se rindió, y una niña de 10 años que tenía que cocinar, lavar la ropa y hacer los deberes sola. En 2 años, su madre enfermó. Empezó con una tos enmascarada por el tabaco y el jarabe, seguida de un cansancio implacable. Luego el hospital, los goteros, el olor estéril de los desinfectantes, y finalmente un diagnóstico devastador: cáncer de pulmón en fase terminal. Murió sin revelar nunca cómo encontrar al padre de Yevdokia. Quizás temía su ira, o quizás se avergonzaba del camino que había elegido. El tío Stepan no se quedó mucho tiempo, sumido en una vida sórdida. Rápidamente entregó a Duña al Estado. Los servicios sociales intentaron localizar a Makar Radionovich, pero había desaparecido, vendió el apartamento, dejó su trabajo y no dejó rastro. Última parada, Sosnovka. La voz del revisor sacó a Yevdokia de sus pensamientos. Agarró su gastada bolsa y se dirigió rápidamente hacia la salida, evitando el contacto visual con los vigilantes pasajeros. Ellos también se preparaban para bajar, lo que aumentaba la ansiedad que sentía en el pecho. «Por favor, que no se haga nadie», rezó en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza. O su ayudante, fuera de la ventana de alguna casa del pueblo. Hacía ya mucho que había caído la noche. La nevada de la tarde se había convertido en una ventisca en toda regla al caer la noche. El viento azotaba las ventanas con ráfagas cortantes, acumulaba nieve en la chimenea y sacudía el viejo manzano del patio. Dentro, Yevdokia echó otro leño a la estufa y volvió a la mesa, donde la masa esperaba sus manos. La amasaba con reverencia, con movimientos precisos y ensayados: harina de centeno, masa madre, semillas de alcarabea y miel. La receta era de Galina Pavlovna, sencilla, pero que requería paciencia y corazón. La casa en la que ahora vivía había pertenecido a Galina Pavlovna, una antigua enfermera jefe de la unidad de cardiología. Con el tiempo, se había convertido en algo más que una paciente, algo más cercano a una mentora, quizás incluso a la figura materna que Yevdokia había anhelado. La vida las había unido a través de una desgracia compartida. El infarto de Galina había coincidido con el capítulo más oscuro de la vida de Yevdokia, cuando se había convertido, en muchos sentidos, en una prisionera en su propia casa. Si no hubiera sido por ese fatídico encuentro, quién sabe cómo habrían acabado las cosas. Mientras la masa reposaba, Yevdokia se entretuvo ordenando la casa, aunque solo tenía 4 habitaciones. Cada una de ellas necesitaba cuidados. La casa respiraba historia. Muebles antiguos, fotografías desgastadas por el tiempo que cubrían las paredes, alfombras descoloridas hechas a mano,
Todo era testigo silencioso de las generaciones de personas que habían amado y vivido entre sus paredes. Tras huir de la ciudad, Sosnovka se había convertido en su santuario, un remanso de paz. Aquí ya no temía cada ruido detrás de la puerta ni cada crujido del suelo. Por primera vez en años dormía profundamente, sin pesadillas, sin que la despertaran sobresaltos nocturnos. Aún así, los recuerdos volvían de vez en cuando, especialmente en noches tormentosas como aquella, cuando el viento gemía fuera de la ventana como un lamento lejano, recordándole que el mundo era vasto y no siempre amable. La universidad, la residencia, su primer trabajo en el hospital, había sido una época llena de promesas. Recibir un apartamento del Estado como huérfana le había parecido un triunfo personal, aunque solo fuera un modesto estudio en un edificio de la era Yorushov, en un quinto piso sin ascensor. Era suyo. Yevdokia lo apreciaba tanto que le daba miedo clavar un solo clavo sin permiso. Lo amuebló con ternura, cosió ella misma las cortinas, rescató una silla del mercadillo y la tapizó con cuidado. Los vecinos le regalaron un ficus como regalo de bienvenida, que con el tiempo llegó hasta el techo, como si creciera con alegría desafiando su pasado. Y entonces llegó Adelaida Prokofievna, con su voz persistente, sus sentimentales historias del pasado y su aire de frágil indefensión. Y su hijo Gennady. Era alto y de hombros anchos, con unas manos que ella supuso al principio que eran de un obrero. Solo más tarde descubrió lo crueles que podían ser esas manos. Yevdokia se estremeció cuando la masa bajo sus dedos soltó un chasquido seco y elástico. Era hora de extenderla y dar forma a los pasteles. Con esfuerzo, apartó los pensamientos pesados y se concentró en su trabajo. El aroma del comino y la harina de centeno disipó poco a poco la ansiedad, anclándola en el momento presente. Las empanadas quedaron preciosas, doradas, con una corteza crujiente y un aroma apetitoso que despertaba el apetito incluso en los estómagos más llenos. Las colocó en una bandeja, sonriendo en silencio ante su pequeño triunfo culinario. Papá se sorprendería de ver lo bien que ha aprendido a hornear su hija, pensó, con un destello de orgullo atenuado por una tristeza familiar. ¿Dónde estará ahora? ¿Seguirá vivo? Se acordará de mí. Sin embargo, su padre siempre había vivido dentro de ella, en sus gestos, en su amabilidad hacia los demás, en su forma de ver el mundo. Duña, cada persona lleva una chispa de luz en su interior, solo que a veces es difícil de ver, solía decirle. Y a pesar de todo lo que había soportado, nunca había abandonado esa creencia. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un golpe seco, no en la puerta, sino en la ventana. Su corazón se detuvo mientras miraba hacia la oscuridad al otro lado del cristal. Una silueta difusa se perfilaba. Gennady. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar sus amenazadoras palabras. No escaparás de mí, te encontraré, aunque te entierren bajo tierra. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes, menos amenazantes que una súplica desesperada. Algo en su ritmo la hizo detenerse. El miedo luchaba con la compasión. La aprensión chocaba con su instintivo sentido del deber como médica. Se acercó a la puerta. Cuando la abrió, el viento empujó hacia adentro a un hombre cubierto de nieve, como una figura fantasmal envuelta en escarcha. Estaba herido, completamente exhausto, con el cuerpo al borde del colapso. Sus ojos, tenuemente iluminados por el resplandor de la casa, no eran los de Gennady. Y sin embargo, algo en su rostro despertó en ella un profundo reconocimiento, como una fotografía olvidada que emergía de lo más profundo de su memoria. «Entra», dijo Evdokia, apartándose. «Te ayudaré». Pero cuando el hombre cruzó el umbral, sus fuerzas le abandonaron y se derrumbó a sus pies. En ese momento lo comprendió. La tormenta no solo había traído a su puerta a un desconocido agotado, sino quizá el siguiente punto de inflexión en su vida. Hay recuerdos que se clavan en tu interior como fragmentos de cristal, y cada movimiento del alma resuena con dolor. Así le sucedió a Evdokia, que, al ver al desconocido perder el conocimiento, se transportó de repente un año atrás al origen de sus actuales desgracias. Era marzo, un mes húmedo, con un frío cortante y aceras heladas. Como de costumbre, el domingo por la mañana, Evdokia se encontraba en la iglesia de San Nicolás el Taumaturgo.
un pequeño santuario escondido entre los nuevos edificios de las afueras del barrio. Esta iglesia se había convertido en su refugio después de abandonar la residencia de ancianos. Un lugar donde el frío vacío que sentía en su interior se llenaba de una luz tranquila y reconfortante. No es que Evdokia fuera profundamente religiosa, pero allí, por primera vez, sintió una conexión con algo más grande que su solitaria vida. La misa estaba llegando a su fin. Evdokia se encontraba de pie ante un antiguo icono, aferrándose a una pequeña imagen de la Virgen María, oscurecida por el paso del tiempo y enmarcada en un desgastado marco de plata, que apretaba con fuerza contra su pecho. Este icono era el único vestigio de su antigua vida. Evdokia no podía explicar cómo había sobrevivido al caos de las mudanzas y los trastornos. Quizás la propia Madre de Dios lo había conservado para un corazón que anhelaba algo a lo que aferrarse. ¡Qué icono tan bonito!, dijo una voz tan cercana que Evdokia se sobresaltó. La mujer que había hablado era anciana, con el pelo gris cuidadosamente peinado y los ojos alertas. Vestida con un abrigo sencillo pero bien hecho, con cuello de bisón y un broche antiguo en la solapa. Todo en ella sugería un pasado de comodidad y un presente austero. «Gracias», respondió Evdokia, apretando involuntariamente el icono con más fuerza. «Es una reliquia familiar», pensó. La mujer asintió levemente, con voz cálida. «Esas cosas conservan la memoria de generaciones. Es raro encontrar hoy en día a jóvenes que comprendan el valor de estas palabras». Algo en las palabras de la mujer tocó lo más profundo del alma de Evdokia, una parte que siempre había anhelado conectar con sus raíces familiares. Unas raíces que le habían sido arrancadas tan pronto y de forma tan dolorosa. «Me llamo Adelaida Prokofievna», se presentó la mujer. «Hace tiempo que te veo por la iglesia. Tienes unos ojos muy bondadosos». Fue la primera piedrecita que se arrojó a las tranquilas aguas de la vida de Evdokia. La primera grieta, minúscula y casi imperceptible, en la coraza de cautela que había construido a lo largo de los años. Entablaron conversación en el patio de la iglesia y luego la continuaron en una modesta cafetería al otro lado de la calle, donde Adelaida Prokofievna, mientras sorbía un té barato, comenzó a desvelar su historia. Cada palabra fluía con suavidad, como las pinceladas de un artista experimentado que crea un cuadro imposible de resistir. «Fui profesora de geografía durante 38 años», dijo, removiendo el té con una cucharilla. «Cuando los atlas aún mostraban la Unión Soviética. Eran mapas tan bonitos, y los globos terráqueos con las montañas en relieve, para que los niños pudieran sentir el Himalaya, los Alpes y el Cáucaso. Probablemente nunca los hayas visto». Evdokia asintió, aunque había nacido después del colapso de la URSS. Aún así, esos globos habían permanecido en las aulas durante toda la generación de sus abuelos, descoloridos y desgastados. Ahora, Adelaida Prokofievna estaba jubilada. «La inflación es galopante», suspiró profundamente. «La vida es cada vez más cara. Tras la muerte de su marido, un condecorado veterano de guerra, la vida en el pueblo se hizo cada vez más difícil. Teníamos la antigua casa de mis padres. Era sólida. Pero mi hijo me dijo, «Mamá, vendámosla y compremos un pequeño apartamento en la ciudad, más cerca de los hospitales y los servicios». Bueno, yo accedí. Las arrugas alrededor de los ojos de la anciana se profundizaron y su voz se llenó de amargura. «Nos engañaron. No son más que unos estafadores. Se llevaron el dinero y desaparecieron. Fuimos a la policía, pero fue en vano. Nos quedamos sin nada, mi hijo y yo, sin un techo sobre nuestras cabezas». Evdokia escuchaba con el corazón encogido. La historia le resultaba demasiado familiar. Todos los días veía a personas mayores, víctimas de engaños, que llegaban al hospital con el cuerpo maltrecho no solo por la enfermedad, sino también por la crueldad humana, ataques cardíacos, derrames cerebrales y el espíritu destrozado. «Mi hijo tan trabajador», continuó Adelaide Prokofievna con voz llena de ternura. «Trabaja en la fábrica desde el amanecer hasta el anochecer. Pero, ¿cómo se puede comprar algo decente con ese sueldo? Ahora vivimos con una pariente lejana en un rincón de su casa. Está enferma y grita por las noches. Mi hijo no puede dormir. Antes era diferente, ¿sabes?
Teníamos nuestra propia granja colectiva y nuestra escuela. Todos se conocían y se ayudaban unos a otros. Evdokia asintió distraídamente. Bajo la Unión Soviética, nunca se habría permitido semejante desgracia, declaró Adelaide Prokofievna con convicción. Te daban vivienda gratis y el trabajo estaba garantizado. Por supuesto, las cosas no eran perfectas, pero la gente era más humana, más sincera. Metió la mano en su gastado bolso y sacó unas fotografías amarillentas. Aquí estoy yo, una joven profesora entre mis alumnos, con la pizarra en la que se ve con orgullo el emblema de la URSS. Y esta es del concurso de maestra del año de 1978, creo, añadió, señalando una foto en la que aparecía orgullosa entre un grupo de profesores. En la imagen, un hombre con uniforme militar estaba a su lado, con medallas brillando en el pecho. Y este es mi Nikolai Stepanovich, que en paz descanse. Fuimos juntos al desfile. Cada fotografía era una ventana a una época que Evdokia nunca había vivido, pero que por alguna razón le provocaba una profunda sensación de pérdida, como si le hubieran arrebatado algo importante, quizás sus raíces o la continuidad de las generaciones. ¿Dónde está tu hijo ahora?, preguntó Evdokia, mirando su reloj mientras se acababa la pausa para comer en la fábrica. ¿Dónde si no?, suspiró Adelaide. El pobre chico trabaja 12 horas al día, ya no es joven, tiene 40 años y todavía no tiene un lugar al que llamar suyo. Sacudió la cabeza, con la mirada perdida. ¡Oh, qué momento para decir adiós! Apretó con fuerza la mano de Evdokia y, en ese apretón, se percibió una inesperada mezcla de fragilidad y fuerza. Que Dios te bendiga con buena salud, Duña. Eres una buena chica, se nota enseguida. Tienes un alma pura. Durante los 3 domingos siguientes se reunieron después del servicio. Adelaida Prokofievna siguió contándole historias del pasado, mientras que Evdokia, a su vez, compartía las pocas historias que tenía. Cuando Adelaida se enteró de la infancia de Evdokia en el orfanato de Dedoevka, se le llenaron los ojos de lágrimas. Pobrecita, y yo me quejo de ti. No tuviste lo que Genochka y yo tenemos, recuerdos, raíces. Y en ese momento Evdokia tomó una decisión, aparentemente por sí misma. Le pareció lo único correcto. Adelaida Prokofievna, ¿por qué no se vienen a vivir conmigo su hijo y usted? Mi apartamento es pequeño, pero es suficiente para 3, solo temporalmente, hasta que resuelva su situación. Adelaida Prokofievna comenzó a llorar, presionando las palmas de las manos contra el rostro. Duña, eres mi ángel. ¿De verdad queda gente como tú en este mundo? Los primeros días pasaron como un sueño. El apartamento parecía abrazar su nuevo papel, esperando a su verdadera dueña. Bajo las manos de Adelaida Prokofievna aparecieron tapetes de encaje, cada uno dispuesto con un gusto exquisito. El aroma de pasteles recién horneados recibía a Evdokia cada mañana. Incluso el ficus parecía enderezar sus hojas, respondiendo al cuidado atento. ¿De dónde habían salido esas manos? La anciana aplaudió observando a Evdokia mientras preparaba torpemente el té. Déjame enseñarte cómo se hace en una casa de verdad, dijo, mostrándole cómo preparar correctamente el té, planchar camisas de hombre y conservar pepinos para el invierno. Después de estas lecciones, le habló de sus antiguos alumnos, uno de los cuales se había convertido en un geólogo de renombre. Había defendido su tesis y le enviaba cartas desde tierras lejanas. Adelaida Prokofievna sacó su viejo álbum, lleno de fotografías, postales y notas, que capturaban toda una vida en papel. Gennady regresaba tarde, cansado y en silencio, pero siempre besaba a su madre en la mejilla y le daba las gracias a Evdokia por acogerlo. Fue un idilio tranquilo que duró 3 semanas. Gennady entraba a trompicones en el apartamento pasada la medianoche, y el ruido de la puerta al cerrarse despertaba a Evdokia de un sueño profundo. Se ponía una bata y se apresuraba a salir al pasillo. ¿Por qué no duermes?, le preguntaba. Su voz era anormalmente alta, con un tono untuoso. Sus ojos brillaban con un brillo malsano. Ella esperó a que se acercara. El olor a alcohol y cigarrillos era abrumador. Tambaleándose, dio un paso hacia ella. Eres preciosa, Dunka, vives sola. Eso no está bien. Necesitas el contacto de un hombre. Cuando intentó rodearla con el brazo por la cintura,
Evdokia se apartó bruscamente. «Estás borracho, Gennady. Vete a la cama, por favor». Él intentó agarrarle la cabeza. «¿Qué somos? Te estás poniendo precio. Es inútil. Soy un hombre guapo, no como tus amigos enfermizos de bata blanca. Basta». Tembló la voz de Evdokia. «Despertarás a Adelaida Prokofievna», le advirtió. «Mamá duerme profundamente». Se tomó sus pastillas para la mañana. Le guiñó un ojo. Evdokia retrocedió hacia su habitación. Gennady se abalanzó hacia ella y la agarró del brazo con una fuerza inesperada. «¿Qué haces? No te estoy pidiendo que te cases conmigo, solo como amigos. Quítame las manos de encima», gritó ella, soltándose y entrando corriendo en su habitación, dando un portazo tras de sí. Gennady no intentó entrar, pero murmuró bajo la puerta hasta el amanecer. Primero amenazas, luego disculpas ininteligibles. Cuando Evdokia salió finalmente a desayunar, encontró a Adelaida Prokofievna ocupada en la cocina como si nada hubiera pasado. «¿Y nuestro pequeño Genochka salió ayer con sus amigos?», canturreó alegremente mientras daba la vuelta a las tortitas. «El chico está cansado, tiene los nervios de punta. Perdónal si ha hecho algo mal». Esa fue la primera señal de alarma. Le siguieron otras, más fuertes y preocupantes. Gennady empezó a llegar a casa borracho con más frecuencia y se volvió más atrevido en su lenguaje y sus gestos. Adelaida Prokofievna fingía no darse cuenta y al poco tiempo empezaron a llegar invitados. Primero, Víctor, un viejo amigo de Gennady. Un hombre taciturno con la nariz aplastada como si le hubieran dado un golpe, que dormía en la cocina, y luego otros dos hombres de aspecto desagradable, ambos con tatuajes en los dedos. Se quedaron durante mucho tiempo y Evdokia finalmente se armó de valor para preguntarle a Adelaida Prokofievna: «¿Dónde dormirán los hombres?». La anciana negó con la cabeza en señal de reproche. «Ya sabes cómo están las cosas últimamente. Todo el mundo está sin hogar y pasa hambre». Por las noches, la cocina se llenaba de música, del tintineo de las botellas y de carcajadas. Evdokia se encerraba en su habitación, horrorizada al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de su propia casa. Su pequeño apartamento, que antes tanto apreciaba, se estaba convirtiendo en una guarida, y ella se había visto reducida al papel de una dócil sirvienta. Una vez, armándose de valor, Evdokia intentó hablar a solas con Adelaida Prokofievna. «Me prometiste que esto sería temporal», comenzó. «Pero ya han pasado casi 2 meses. No has buscado otro lugar donde vivir y Gennady está trayendo aquí a gente extraña». «¿Extraños?». Adelaida Prokofievna hizo un gesto de desprecio con las manos. «Son sus amigos. El chico necesita compañía y descanso después de trabajar tanto. Pero beben, fuman y dejan el apartamento hecho un desastre», protestó Evdokia. «¿Y tú, hija mía, te has vuelto tan fría?». El tono de Adelaida Prokofievna cambió sutilmente, y un matiz de dureza se deslizó en su voz. «Hacemos tanto por ti. Yo cocino, limpio y Gina arregla todo lo que le pides, y tú montas un escándalo por algo tan trivial como una colilla». Evdokia se quedó atónita. Parecía que Adelaida Prokofievna había dejado por fin de fingir. La máscara de la profesora bondadosa se desvaneció, dejando al descubierto una mirada calculadora. «Solo quiero que encuentres tu propio lugar», dijo en voz baja. «Tal y como acordamos». Adelaida Prokofievna sonrió de forma poco atractiva. «Oh, tú, ¿crees que quería echarte? Querida, ¿a dónde iríamos? ¿A vivir debajo de un puente? No es eso lo que quería decir. Pensaba que estarías agradecida. Te dimos un sentido a tu vida. Te creamos una familia. Y mírate ahora, Evdokia». Por primera vez, Evdokia se dio cuenta con horror de que no solo había acogido en su casa a almas desafortunadas, sino a depredadores que habían olido a su presa. El final llegó rápido y brutal tras varios intentos fallidos de razonar con los huéspedes indeseados. Evdokia tomó una decisión desesperada y exigió a los Tveroklovov que se marcharan en una semana. Adelaida Prokofievna escuchó en silencio y, esa noche, cuando Evdokia regresó del trabajo, se encontró con un Gennady sobrio y en forma, lo que la inquietó. «Así que has decidido echarnos a la calle», dijo en voz baja, casi con afecto. «A mi abuela enferma y a mí, un hombre trabajador. Adelaide y yo ya lo hemos hablado». Evdokia luchó por mantener la voz firme.
Deberías haber buscado otro lugar donde vivir. Esto solo iba a ser algo temporal. No terminó la frase. Gennady la agarró por el cuello y la estrelló contra la pared con tanta fuerza que se le nubló la vista. Escúchame, idiota, espetó con sarcasmo. Me han condenado 3 veces por robo, fraude y lesiones graves. Imagínate lo que podría hacerte. Evdokia sintió que se ahogaba, que la oscuridad la envolvía y que las moscas negras zumbaban en sus oídos. Ahora esta casa es nuestra. Vivirás en silencio, como un ratón. Me darás tu sueldo para comida y alcohol y nada de trucos, ¿entendido? La soltó y Evdokia se deslizó al suelo, jadeando en busca de aire. Si se te ocurre denunciarme a la policía, lo lamentarás. Trabajas en medicina con enfermos. Algún día se sabrá que eres una yonki, que robas medicamentos del hospital o que abusas de ancianos o incluso que les haces daño. Habrá testigos, se rió con malicia. Ja. Adelaide Prokofievna apareció en la puerta de la cocina con la mirada fría y calculadora. Te lo advertí, niña, dijo con fingida preocupación. Deberías estar agradecida por lo que tienes. Y mira cómo te has vuelto contra nosotros. En ese instante, Evdokia se dio cuenta de que había caído en una trampa. La vida sencilla y tranquila que había construido, ladrillo a ladrillo, se había desmoronado en un instante. Ahora era una prisionera en su propia casa, humillada y aplastada. Los radicales tenían las llaves y controlaban cada uno de sus movimientos, cada centavo, cada respiro. El único lugar donde podía respirar era el hospital, pero incluso allí, la sombra de Gennady se cernía sobre ella sin descanso. Llamaba varias veces al día y, a veces, aparecía inesperadamente en la sala para visitar a su madre enferma. La vida se había convertido en una pesadilla sin salida. En la sala, el olor estéril del antiséptico de pino se mezclaba con un débil destello de esperanza. Evdokia, como de costumbre, comprobaba sus citas y organizaba los medicamentos en los compartimentos del carro médico. Sus manos se movían mecánicamente, mientras su mente divagaba entre la humillación del día anterior y el temor al día siguiente. Todavía le dolía la muñeca por el agarre de Gennady. Disculpe, ¿tiene un momento? Su voz era suave, pero tenía el peso de alguien acostumbrado a que le escucharan. Evdokia levantó la vista con atención. En el pasillo, tenuemente iluminado, se encontraba una nueva paciente, una anciana que había ingresado el día anterior tras sufrir un infarto. Era pequeña y frágil, pero su postura seguía perfectamente erguida, a pesar de su edad y su enfermedad. Sus ojos gris claro me miraron con curiosidad, como si me atravesaran. Sí, claro, respondió Evdokia apresuradamente. ¿Cómo se encuentra? ¿Le duele algo? No, estoy bien, tan bien como se puede estar a mi edad, respondió la anciana con una sonrisa. Las arrugas alrededor de sus ojos se arrugaron en rayos de calidez. Casi le pregunto, ¿cómo se llama, querida? Evdokia Svirrueva, respondió ofreciéndome la mano. Encantada de conocerla, Galina Pavlovna Svetlichnaya. Su mano, seca pero cálida, se extendió hacia mí. Quería preguntarle si podría dedicarme un momento para tomar el té. Mi nieta me ha dado unas hojas de rosa mosqueta y grosella. Una mezcla maravillosa para el corazón. No era habitual que los pacientes invitaran al personal a tomar el té. El protocolo no fomentaba precisamente ese tipo de libertades. Pero había algo en aquella anciana que inspiraba confianza. Tengo un descanso en 40 minutos, dijo Evdokia, mirando hacia la sala de enfermeras. Puedo pasar si no le importa. Los ojos de Galina Pavlovna se suavizaron aún más. La espero. Sala 6. Había algo pesado en su mirada, como si percibiera la carga silenciosa de Evdokia. Galina Pavlovna sirvió un té aromático en 2 delicadas tazas de porcelana. El aroma del té parecía llenar la habitación de calidez, pero sus ojos, llenos de la comprensión que dan los años de dificultades, contaban una historia diferente. Una historia de dolor. Una historia de saber demasiado sobre el sufrimiento. Evdokia se sintió avergonzada, tratando de ocultar su cansancio y sus crecientes temores detrás de su máscara profesional. Pero esta mujer, con su aguda intuición forjada a lo largo de décadas, vio más allá de la apariencia. Querida Evdokia, comenzó Galina Pavlovna con suavidad. Pasé 30 años como enfermera jefe en cirugía.
He visto morir a personas, nacer a niños en ascensores de hospitales y vidas destrozadas que luego se reconstruyeron. Sé lo que es el agotamiento y sé lo que significa estar desgastada por la vida. El té con un ligero aroma a hogar contrastaba fuertemente con el lugar que se había convertido en una prisión para Evdokia. Un lugar de tensión, miedo y humillación sin fin. Galina Pavlovna no la apresuró ni la presionó. Simplemente se sentó frente a Evdokia, con la espalda recta y un brillo de sabiduría en los ojos esperando. La voz de Evdokia, al principio tranquila, se volvió inesperadamente firme. Me engañaron. Se aprovecharon de mi bondad, de mi soledad, de mi hogar, de mi vida, de mi propia libertad. Relató su relación con Adileida Prokofievna, cómo había caído en una trampa, como un conejo ingenuo, y habló de Gennady y sus socios. El miedo que ahora la atenazaba a cada minuto era algo de lo que no podía escapar. Hablar de ello era doloroso y catártico a la vez. Las mejillas le ardían de vergüenza, ira y autorreproche. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo no se había protegido? Galina Pavlovna escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Su expresión permaneció tranquila, aunque sus ojos se oscurecieron con una furia silenciosa, no hacia Evdokia, sino hacia aquellos que se habían atrevido a arruinar una vida joven. Cuando el torrente de palabras amainó, Evdokia sintió un vacío, la sensación de que parte de la carga oscura y venenosa que había contaminado su alma había sido expresada en voz alta. «Perdóneme», murmuró. «No tiene por qué cargar con mis problemas, sobre todo después de su ataque al corazón». Galina Pavlovna le cubrió la mano con la suya con delicadeza. «No soy un jarrón de cristal frágil, tan frágil que se rompa con un poco de emoción. Pero tú necesitas ayuda de verdad, no lástima ni suspiros vacíos. Te propongo que vengas a vivir conmigo al pueblo. Mi casa es vieja, pero acogedora». Evdokia la miró confundida. «Pero, ¿y el trabajo? ¿Y mi vida? ¿Qué clase de vida tienes ahora?», preguntó Galina Pavlovna con severidad. «Lo que has descrito es una vida de servidumbre en tu propia casa. Humillación, miedo, desesperanza. ¿Te mereces eso?». Los ojos de Evdokia se llenaron de lágrimas. Había oído tantas veces a Adileida Prokofievna decirle que debía estar agradecida, que era culpa suya, que nadie la quería, y ella lo había creído. Lo había aceptado. Sin embargo, no podía abandonar el apartamento. No era solo el apartamento, era su jaula. Galina Pavlovna negó suavemente con la cabeza. «Querida, a veces hay que perder algo pequeño para no perderlo todo. La juventud, el alma, quizá incluso la vida. Esa gente es peligrosa, no lo dudes ni un segundo». Hizo una pausa y dio un sorbo al té frío. «Tengo una casa en el pueblo de Sosnovka, a unas 2 horas en coche de la ciudad. Es una casa sólida, donde vivieron mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos. Ahora está vacía. Solo la visito en verano. Pero tú podrías vivir allí permanentemente. Quedan algunos ancianos, pero hay un tren que va al hospital. Podrías llegar allí. El lugar es impresionante. El silencio es tan profundo que al principio resulta enloquecedor, pero con el tiempo te das cuenta de que es la vida real». Evdokia escuchaba, reacia a creer que, en el momento más oscuro, el destino le tendía una mano en lugar de tenderle otra trampa. Su mirada delató involuntariamente sus dudas. «¿No confía en mí?», preguntó Galina Pavlovna con perspicacia. «Lo entiendo, después de todo lo que ha pasado. Pero puede averiguar cosas sobre mí. Pregunte en el departamento. Llevo 30 años trabajando aquí, incluso después de jubilarme. Todo el mundo me conoce, no es cuestión de confianza». Evdokia negó con la cabeza. «Es solo que, es demasiado para aceptarlo. Un regalo así». Galina Pavlovna pronunció su nombre con tal calidez que Evdokia se estremeció. «La casa está vacía. Mis hijos están en Moscú, mis nietos en el extranjero. Nadie la necesita, pero me sentiría mejor sabiendo que allí vive una buena persona, calentando la estufa, ventilando las habitaciones. Considérelo un favor de una anciana». Le guiñó el ojo con picardía y por primera vez en muchas semanas, Evdokia sonrió con sinceridad. El plan de fuga se concretó rápidamente. Cada día, Evdokia cogía un poco de lo que más necesitaba: documentos, algunas joyas, unas cuantas fotos familiares, ropa de abrigo, y se lo dejaba a Nina.
la enfermera auxiliar de Galina Pavlovna, que se estaba recuperando. Llegó el día del alta y marcó el comienzo de una nueva vida para Evdokia. En lugar de volver a su apartamento, que era como una prisión, se subió a un viejo Siguli con Galina Pavlovna, que llevaba al hijo de su anciana paciente, que había venido de visita desde Moscú. 3 horas más tarde, Evdokia llegó a Sosnovka, un pequeño pueblo perdido entre bosques y campos, donde el tiempo parecía haberse detenido a mediados del siglo XX. Vallas torcidas cubiertas de hierba, casas abandonadas con patios vacíos, un pozo con una grúa en el centro de la calle. Y en medio de esta desolación, una casa sólida y bien construida, con marcos de ventanas de color claro y un porche alto. «Pase», dijo Galina Pavlovna, entregándole un pesado manojo de llaves. La puerta principal se abrió con un chirrido y el frío aroma de una habitación deshabitada la recibió. El interior estaba limpio, aunque la ausencia de vida era palpable. Los pesados muebles de madera se habían oscurecido con el tiempo, pero aún conservaban sus líneas nobles. Una estufa rusa dominaba un tercio de la cocina, encalada y robusta, como si protegiera la casa. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies, dándole la bienvenida a casa. Las paredes estaban adornadas con fotografías enmarcadas de hombres y mujeres de rostro severo, vestidos con ropa antigua, un joven oficial que exhibía con orgullo sus medallas y una niña con lazos blancos en el pelo. «Esa soy yo», dijo Galina Pavlovna con una sonrisa, señalando la foto de una niña de 7 años con aspecto de marimacho. «Y esa es ella», añadió, indicando una foto en blanco y negro de una hermosa pareja. Mis padres el día de su boda en 1946. Mientras Evdokia recorría la casa, sintió que algo dentro de ella se iba suavizando poco a poco. Con cada paso, la casa parecía abrazarla, compartiendo el calor de generaciones pasadas. «Aquí vivieron 4 generaciones», explicó Galina Pavlovna mientras avivaba la estufa. «Mi bisabuelo construyó las casas de madera de los alrededores. Mi abuelo era apicultor, mi padre, un soldado que regresó del frente sin una pierna, pero con el espíritu intacto. Trabajó en el colmenar antes de convertirse en fabricante de escudos en la granja colectiva. Mi madre era herbolaria, y todo el pueblo acudía a ella en busca de ayuda». Evdokia escuchaba, conmovida por la riqueza de la historia de la familia. «Pasé aquí mi infancia y mi juventud», continuó Galina Pavlovna. «Luego me casé con un soldado y me mudé. Pero siempre volvía por las vacaciones mientras mis padres vivían. La casa nunca estaba vacía». Galina Pavlovna le mostró a Evdokia las habitaciones, cada una con su propia historia. Con cada palabra, la casa le resultaba más familiar, más como un lugar al que pertenecía. A diferencia del apartamento asignado por el Estado, que siempre le había resultado extraño, esta casa parecía tejer un vínculo invisible entre Evdokia y la historia de la familia. Cada objeto que había en ella hablaba de amor, cuidado y un sentido de continuidad. «Ahora vivirás aquí», dijo Galina Pavlovna mientras las primeras llamas titilaban en la estufa. «Te adaptarás. Tus heridas sanarán y, antes de que te des cuenta, comenzará tu propia historia». Las 2 semanas en el pueblo pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Evdokia se adaptó a su nueva vida. Aprendió a encender la estufa y a cocinar. Se despertaba con los primeros rayos de sol para derretir el hielo, preparaba el desayuno y cogía el tren de la mañana. En el trabajo, tenía que mentir, diciendo que se había mudado a casa de su tía en las afueras, que había cambiado de número de teléfono y que había roto todos los lazos con su antigua vida. Probablemente los radicales la estaban buscando, pero hasta ahora sus esfuerzos habían sido en vano. Sus ancianos vecinos, solo quedaban 5 en el pueblo, la acogieron con tranquila curiosidad y mesurada amabilidad. Le traían mermelada de ciervo, compartían semillas para su futuro huerto y le transmitían la sabiduría de la vida rural. Poco a poco, Evdokia comenzó a adaptarse a su ritmo pausado, impregnado de calma y determinación. Por las tardes, después de terminar sus tareas, disfrutaba sentarse junto a la estufa con un libro, el suave crepitar de la leña, el suave resplandor de la lámpara y el aroma del pan de centeno.
Estas sencillas comodidades la llenaban de una sensación de seguridad que le había sido negada durante mucho tiempo, especialmente durante las feroces tormentas invernales. Mientras el viento aullaba y la nieve azotaba las ventanas, la casa permanecía cálida y acogedora. Pero entonces llegó un visitante inesperado, casi congelado por la ventisca. «Pase», le dijo Evdokia, guiándolo hacia el banco junto a la estufa. «Está helado. Le prepararé un té con miel y frambuesas». Le frotó suavemente las manos y los pies con un paño de lana mojado en agua tibia. Sus movimientos eran automáticos, perfeccionados a lo largo de años de práctica. Pero las preguntas rondaban su mente. ¿Quién es este hombre? ¿Qué le ha traído a este lugar desolado con un tiempo tan duro? «Gracias», logró decir finalmente el desconocido, sorbiendo el té caliente. «Me has salvado la vida». «¿Cómo te llamas?», preguntó Evdokia con cautela. «Makar», respondió él, levantando los ojos y mirándola fijamente a la cara. «Makar Radionovich». «¿Qué hacía en el bosque con este tiempo Makar Radionovich?» «Huyendo», respondió simplemente, «de gente que quería matarme». Evdokia retrocedió involuntariamente. «No tenga miedo», dijo él con un tono de amargura en la voz. «No saben dónde estoy y no me quedaré con usted. Entraré en calor y me iré». «¿A dónde irás con esta ventisca?», preguntó Evdokia, sacudiendo la cabeza. «Te morirás de frío». Una extraña sensación le invadió, como si esa conversación ya hubiera tenido lugar antes, en otra vida, en otra dimensión. «¿Y estás aquí sola en este lugar desierto?», preguntó Makar, con una mirada de preocupación. «Sola», susurró ella. Pero no siempre fue así. Inesperadamente, Evdokia comenzó a contarle sobre su padre perdido, su madre que había elegido una vida diferente, el orfanato, el apartamento que se había convertido en una trampa y su huida a este pueblo. Las palabras fluían como si estuviera hablando con un amigo perdido hace mucho tiempo y no con un desconocido curtido por el clima que había surgido de la naturaleza nevada. Ella hablaba y él escuchaba, con la mirada fija en su rostro y sus manos. Cuando la manga de su jersey se subió accidentalmente, dejando al descubierto un lunar con forma de hoja de arce en su muñeca, Makar se inclinó hacia adelante, como si le hubiera dado una descarga eléctrica. «¿Qué pasa?», preguntó Evdokia, sintiendo como el miedo le subía por el pecho al ver lo pálido que se había puesto su rostro, ya de por sí demacrado. «Es un lunar», dijo él, extendiendo la mano para tocar suavemente la mancha oscura con la yema de los dedos. «Una hoja de arce. Mi hija tiene uno igual». Se subió la manga de la camisa gastada, dejando al descubierto la misma marca en su muñeca. «¿Cómo te llamas?», preguntó Makar con voz temblorosa. «Mi nombre completo es Evdokia Makarovna Svirrueva», susurró ella con los labios resecos. El mundo a su alrededor pareció congelarse. Incluso el viento exterior parecía haberse callado, como si estuviera escuchando esta conversación entre dos almas separadas por el tiempo y las circunstancias, a punto de reconocerse. Makar se tambaleó, con el rostro contorsionado por la emoción abrumadora. Intentó hablar, pero la voz le falló. Sus ojos se pusieron en blanco y se derrumbó en el suelo. Perdiendo el conocimiento, Evdokia, acostumbrada a manejar emergencias, actuó con rapidez. Le tomó el pulso, débil, pero constante. Lo trasladó al sofá cerca de la estufa, lo cubrió con mantas calientes y preparó compresas calientes para sus manos y pies, que aún sufrían de congelación. Luego, se sentó a su lado y estudió su rostro durante un largo rato. Las cicatrices distorsionaban sus rasgos y la barba le ocultaba el mentón, pero algo vagamente familiar emergía a través de esa máscara. Quizás era solo una ilusión, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que lo conocía de algún sitio. La noche cayó sobre Sosnovka, cubriendo el pequeño pueblo con un manto de nieve, mientras la tranquilidad se prolongaba en el calor de la casa. En el calor de la humilde cabaña, un hombre exhausto dormía mientras una mujer se sentaba a su lado, mirando su rostro, buscando desesperadamente los rasgos del hombre que había perdido 20 años atrás. ¿Podía el destino haber dado un giro tan brusco? Era posible que, después de todas sus pérdidas, hubiera encontrado por fin lo más preciado que le habían arrebatado. Evdokia no podía creerlo. Temía creerlo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, comenzó a brotar una débil y tímida esperanza.
un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. La mañana se coló con cautela en la casa, como si no quisiera perturbar la paz de sus habitantes. Los primeros rayos del sol atravesaron los dibujos helados de la ventana y acariciaron suavemente el rostro de Makar. Abrió los ojos lentamente, desorientado, sin saber dónde estaba. Le dolía todo el cuerpo por la hipotermia que había sufrido el día anterior, y cada músculo le latía con un dolor sordo. Fragmentos de su desesperada huida a través del bosque nevado volvieron a su memoria. La luz acogedora de la ventana, la mujer de manos cálidas y ese lunar distintivo en su muñeca. Makar giró lentamente la cabeza hacia la silla frente a él, donde estaba sentada Evdokia, cubierta con una vieja manta de punto. Tenía la cabeza ladeada, el cabello rubio suelto y el rostro juvenil casi infantil. Su mano derecha colgaba flácida del reposabrazos, y allí estaba, la mancha oscura en su delgada muñeca, el lunar con forma de hoja de arce. Una caprichosa peculiaridad de la naturaleza, el signo distintivo del clan Svirruev. El corazón de Makar se estremeció con tal intensidad que le costaba respirar. ¿Cuántas veces había soñado con su pequeña hija a lo largo de los años? ¿Cuántas veces se había despertado con una abrumadora sensación de pérdida irreparable? Y ahora, ante él, estaba una mujer con el nombre de su hija, su marca de nacimiento e incluso sus rasgos. Pero ¿tenía miedo de creerlo, o tal vez tenía más miedo de sufrir otra decepción? Se levantó en silencio, con cuidado de no despertar a Evdokia. Con delicadeza le ajustó la manta, rozándole apenas el hombro, y se detuvo un momento, contemplando sus rasgos, la línea de las cejas, la curva de los labios, el ligero hoyuelo en la barbilla. Todo se parecía tanto a Larisa, pero había algo indescriptiblemente familiar en ese parecido. Algo de él mismo, de su madre o tal vez. Esperaba que fuera solo su propio anhelo manifestándose. Makar salió en silencio de la casa y cerró la puerta tras de sí. El aire helado le azotó el rostro, disipando los últimos restos de sueño. El pueblo, oculto entre la nieve, parecía un juguete olvidado en la luz que se desvanecía. Había varias casas, la mayoría con las ventanas oscuras, abandonadas o deshabitadas durante el invierno. Solo salía humo de las chimeneas de 3 o 4 tejados. Su memoria, como una vieja película, reveló de repente un fotograma olvidado. Era el mismo pueblo, pero bañado por el cálido resplandor del verano. Él era un joven ingeniero que visitaba a un pariente lejano. El aire estaba impregnado del aroma del heno, las reuniones nocturnas en el porche y los sueños sobre el futuro. En aquella época, en su juventud, había construido un escondite secreto, tallando un compartimento en el hueco de un viejo roble en las afueras del pueblo. Allí había escondido una pequeña cantidad de dinero. Era un juego de niños traviesos, que fingían ser exploradores. Nunca imaginó que alguien lo recordaría décadas más tarde. Sin embargo, sus pies lo llevaron ahora a las afueras del pueblo. Allí estaba, el mismo roble, desgastado por el tiempo, pero aún en pie, con sus ramas retorcidas extendiéndose sobre el claro. El hueco estaba cubierto de maleza, pero aún se podía ver su contorno. Tras unos minutos de trabajo con su cuchillo de caza que siempre llevaba consigo, su mano rozó la caja metálica enterrada bajo capas de viejos chupetes. Le temblaban las manos al abrirla y descubrir 2000 rublos, casi intactos por el paso del tiempo. Con una sonrisa, sacudió la cabeza. En otros tiempos, aquello habría parecido una fortuna. Sin embargo, la tienda del pueblo resultó ser minúscula. Solo una habitación con un mostrador y unas pocas estanterías con escasos productos. La regordeta dependienta, que lo miraba con desconfianza, examinó durante un buen rato el dinero ligeramente húmedo. Pero finalmente lo aceptó, quizá por lástima hacia aquel desconocido harapiento. ¿De dónde eres?, preguntó ella, pasando sus compras por una antigua caja registradora. De muy lejos, respondió Makar vagamente. ¿Eres pariente de Keidunyasha? Los ojos de la dependienta se entrecerraron y su mirada se volvió sospechosa. Makar dudó un momento, pero luego asintió. Se podría decir que sí. La mujer lo observó atentamente con la mirada fija en él. Tu ropa es muy fina. Toma.
dijo ella sacando un jersey gastado pero resistente de debajo del mostrador. Era de mi marido. Falleció hace 2 años. No me he atrevido a deshacerme de él. Por favor, llévalo y que te dé buena salud. Al notar su reticencia, añadió, tómalo, tómalo, no ofendas a una anciana. Mi Petrovic, cuando vivía, siempre ayudaba a los demás. Que sus pertenencias sirvan para este propósito. Había tanta sinceridad en su voz que Makar tomó el jersey con auténtica gratitud. Salió de la tienda cargado con bolsas de comida, aceite, azúcar, té y en el fondo, un pequeño tesoro que le hizo latir el corazón. Un osito de peluche un poco gastado con parches de colores. Evdakia se despertó con el cuello rígido, momentáneamente confundida sobre por qué estaba durmiendo en una silla en lugar de en su cama. Entonces, los recuerdos volvieron. La ventisca, los golpes en la ventana, el desconocido que se había desmayado y la increíble coincidencia de sus marcas de nacimiento. Se levantó de un salto y miró alrededor. El sofá donde había dormido su invitado la noche anterior estaba vacío. Solo quedaban una almohada arrugada y una manta revuelta. Recuerdos de que no había sido un sueño. Una extraña sensación la invadió. Una mezcla de alivio y doloroso anhelo. Por un lado, no tendría que explicar a sus vecinos de dónde había salido aquel hombre barbudo y lleno de cicatrices. Por otro, sentía como si el frágil hilo de esperanza que había comenzado a formarse entre ellos el día anterior se hubiera roto. De forma mecánica, Evdakia hizo la cama y echó unos leños a la estufa, con los pensamientos enredados en una maraña de confusión. ¿Era solo un viajero agotado, febril, que la había confundido con su hija? ¿O era realmente su padre, el hombre al que había dado por perdido durante tantos años? Si era él, ¿por qué se había marchado sin esperar a que ella se despertara? Cerca de la estufa, Evdakia vio algo desconocido. Un pequeño oso de madera, de pie sobre sus patas traseras, hábilmente tallado y ligeramente oscurecido por el paso del tiempo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Recordó una figura similar de su infancia. Su padre se la había tallado en madera de tilo, y ella la había atesorado hasta que se perdió durante una de sus muchas mudanzas. Evdakia apretó el oso de madera en la palma de la mano, y de repente, su memoria la transportó a un momento crepuscular. Estaba sentada en el regazo de su padre, observando cómo sus grandes y cálidas manos daban forma a un bloque de madera sin forma hasta convertirlo en la figura de un oso. El crujir de la nieve bajo los pasos de alguien la devolvió al presente. Un momento después, la puerta se abrió y Makar apareció en el umbral, con aspecto más saludable, las mejillas sonrosadas y llevando bolsas de comida. Ella se levantó y dudó, sin saber cómo dirigirse a él. «He traído algo de comer», dijo él. «¿Está abierta la tienda?» Sin decir nada, Evdakia se hizo a un lado para dejarle entrar. Él se dirigió a la cocina y empezó a colocar la comida sobre la mesa. Sus movimientos eran torpes, como si temiera romper algo o perturbar el frágil equilibrio entre ellos. «Toma», dijo entregándole un paquete. Dentro había una bufanda de lana caliente, de color cereza intenso. Pero eso era solo el principio. De la última bolsa, Makar sacó un objeto que dejó a Evdakia sin aliento. Un oso de peluche, con el pelaje desgastado y los ojos de botón desiguales. «Hace 15 años, antes de mi último viaje de negocios, te prometí que te traería uno igual», dijo Makar en voz baja, sin esperar respuesta. Evdakia miró el oso y se le llenaron los ojos de lágrimas. No porque el peluche fuera extraordinario, sino porque le trajo el recuerdo de la promesa, de cómo había esperado y llorado cuando finalmente se dio cuenta de que su padre no volvería. Makar, que claramente quería decir algo más, se quedó sin palabras. En su lugar, sacó con delicadeza una fotografía descolorida del bolsillo interior. En ella aparecían un joven y una niña de unos 10 años delante de un árbol de Navidad. La niña llevaba 2 coletas con lazos. «Esta fue la última foto que me hicieron con mi hija», dijo Makar con voz temblorosa. «Contigo, si es que eres tú». Evdakia se quedó mirando la foto y el recuerdo del vestido de lunares que tanto le gustaba volvió a su mente. Su madre siempre fruncía el ceño cuando lo veía y decía que parecía un mantel de cocina.
pero su padre la defendía diciendo que le quedaba muy bien. «Lo recuerdo, Duña», dijo Evdokia en voz baja. «Era año nuevo de 1994. Me llevaste contigo. Aunque era una fiesta para tus compañeros de trabajo. Actué, recité poemas sobre el invierno». Makar se estremeció y se le llenaron los ojos de lágrimas. Asintió con la cabeza, incapaz de hablar. «Te busqué durante mucho tiempo», logró decir finalmente. «Primero a través de amigos, luego a través de la policía. El rastro me llevó a Kirovsk. Me dijeron que había habido un incendio en la residencia donde tú y tu madre vivíais. Los nombres de las víctimas estaban distorsionados, pero las edades coincidían. Lo creí. No quería creerlo, pero me obligué a hacerlo». Evdokia negó con la cabeza. «Nunca vivimos en una residencia en Kirovsk. Estaba en Vologda, en una casa particular. Mi madre trabajaba en una tienda al principio, pero luego enfermó. Cuando falleció, me enviaron a un orfanato. Le pedí varias veces al personal que te buscara, pero se limitaban a encogerse de hombros. No podían ayudarme». Makar luchaba por controlar el temblor. 15 años de vagabundeo y soledad, 15 años borrados de su vida. «¿Cómo es posible que nos hayamos encontrado así por casualidad?», susurró. «No fue casualidad», respondió Evdokia, mirándolo con los ojos llorosos y llenos de una nueva luz. «Siempre decías, en la vida no hay casualidades. Solo patrones que no hemos aprendido a ver». La frase que él mismo había repetido innumerables veces durante sus conversaciones nocturnas parecía derribar las últimas barreras entre ellos. Makar dio un paso adelante y abrazó a Evdokia con fuerza. Ella se aferró a él, escondiendo el rostro en su hombro, tal y como había hecho de niña. El abrazo fue incómodo, resultado de demasiados años y demasiada distancia entre ellos. Pero en esa incomodidad germinó la semilla de algo eterno. Un amor profundo y familiar, un vínculo más fuerte que el tiempo y el espacio. «Tengo que contarte algo», dijo Makar mientras se apartaba y la guiaba hacia la mesa. «Aquello, en el bosque, no era solo que estuviera huyendo. Me perseguían personas peligrosas». Empezó a relatar su huida, el escondite que había encontrado bajo el cedro, los bandidos y su milagroso rescate por parte de Potaina Elas. En ese escondite no solo había dinero, sino también documentos que implicaban a personas influyentes de la administración local y a empresarios involucrados en negocios corruptos. Vi pruebas de malversación, sobornos y listas, y ahora quieren eliminar al testigo. La voz de Evdokia era lenta, pensativa. «Así que te persiguen porque sabes demasiado». «Sí, y si me encuentran aquí». Makar dejó la frase en el aire, pero el significado era claro. Evdokia pensó en el pequeño apartamento de la Khrushchevka que ahora habían perdido, en la casa del pueblo que se había convertido en su refugio y en el padre al que por fin había encontrado después de tantos años. Y ahora, un nuevo peligro amenazaba con alejarlos de nuevo. Habló con determinación, pero primero tenían que hacer todo correctamente. Esos documentos debían llegar a un lugar donde se utilizaran para el bien, no para el mal. Makar miró a su hija con una mezcla de sorpresa y orgullo. En ella vio un reflejo de sí mismo, la misma mirada inquebrantable, la misma determinación ante el peligro. «Sí, Duña», dijo, utilizando por primera vez en toda la conversación el nombre que le había puesto de niña. Algo se removió en el corazón de ambos. «Lo superaremos juntos. Todo el sufrimiento que hemos soportado ha sembrado la semilla de la justicia en nuestro interior». Mientras estaban sentados juntos en la mesa de la cocina de la casa del pueblo, trazando un plan de acción, la ventisca de febrero se había calmado, dejando tras de sí un profundo silencio y montículos de nieve tan altos como un hombre. «Me queda un contacto fiable», dijo Makar, arrastrando el muñón de un lápiz por una hoja de papel. «Vasiliev, el antiguo jefe del departamento de diseño. Solía llevarme a pescar. Si sigue vivo, quizá pueda ayudarnos a llevar a las autoridades hasta alguien decente». Evdokia miró el rostro curtido de su padre. Cada arruga contaba una historia, cada una marcada por años de soledad que podrían haber pasado juntos. Este pensamiento resonó en su pecho, provocándole un agudo dolor. Llamaron a Vasiliev desde el único teléfono público del pueblo que milagrosamente aún funcionaba.
Una reliquia antigua con un dial desgastado y una placa de instrucciones descolorida. Otro milagro. El propio Vasiliev descolgó el teléfono e inmediatamente reconoció la voz de su antiguo compañero, Svirruev. No podía ser real. Vasiliev no les había fallado. 3 días después, llegó a Sosnovka un hombre recomendado por Vasiliev, Artem Viktorovich Molchanov, un investigador de la Fiscalía Regional, robusto y bajito, con ojos penetrantes y movimientos calculados, encarnaba todos los estereotipos de un detective experimentado. Los documentos del escondite podrían ser cruciales, dijo Molchanov, hojeando los papeles que Makar había recuperado de debajo del cedro antes de huir con Potaina Elas. Pero ahora me interesa más otra cosa. Usted, Evdokia Makarovna, fue víctima de unos agentes inmobiliarios sin escrúpulos. Actualmente estoy investigando una serie de casos similares. ¿Está segura de que ha revisado los registros? Sí, ese nombre me suena, respondió ella. Estaban relacionados con la desaparición de un profesor anciano el año pasado. Molchanov le explicó su modus operandi. Elegían a personas aisladas con casas, se ganaban su confianza, se apoderaban de la propiedad y luego desaparecían, dejando a sus víctimas sin hogar o desaparecidas por completo. Tuviste suerte de escapar, concluyó. Pero para un juicio necesitamos pruebas y tu testimonio oficial. Evdokia dudó. Las conexiones de Gennady, dijo. Él dijo que nadie me escucharía, que podría arruinar mi reputación. Molchanov asintió con simpatía. Tu miedo es comprensible. Pero no estás sola, tienes la ley de tu lado. Y a nosotros. Miró alrededor de la cocina, donde junto a Makar, Galina Pavlovna estaba sentada en silencio. Al enterarse del reencuentro entre padre e hija, acudió inmediatamente a su lado. Las batallas legales se prolongaron durante meses. Evdokia, superando su miedo, prestó testimonio oficial. Recopilar pruebas fue una tarea ardua. Testimonios de vecinos, imágenes de las cámaras de vigilancia de la entrada del edificio y registros hospitalarios que detallaban las marcas que Gennady le había dejado en las manos. Los testimonios de otras víctimas, identificadas gracias a los diligentes esfuerzos de Molchanov, también desempeñaron un papel crucial. Makar nunca se separó de su hija. Aunque su cabello se había vuelto gris, se mantuvo fuerte, esperando en los pasillos de la comisaría a que Evdokia terminara su testimonio. Se reunía con ella después del trabajo y la acompañaba al hospital y de vuelta a casa, desafiando el duro clima. Pasaban las noches en un hotel en el centro del distrito, sin atreverse a regresar al pueblo. Los radicales están huyendo, informó Molchanov una noche durante su visita. Pero no te preocupes. Los han incluido en la lista de personas buscadas. No podrán esconderse. Una semana más tarde apareció en las pantallas la noticia de la detención de un grupo de Black Realtors en un motel de carretera. No se dieron nombres, pero Evdokia sabía exactamente quiénes eran. El juicio de los famosos criminales se convirtió en un caso de gran repercusión mediática. Al principio, Gennady negó todos los cargos y amenazó directamente a los testigos desde detrás de los barrotes. Sin embargo, pronto cambió de táctica e intentó culpar por completo a su madre. Ella se lo ha inventado todo, gritó, señalando a Adiloida Prokofievna, que estaba encorvada en el banquillo. Ella eligió a las víctimas y lo planeó todo. Yo solo obedecí. Este acto de traición por parte de su propia carne y sangre fue demasiado para Adiloida Prokofievna. Lo denunció y ofreció un testimonio detallado y exhaustivo. No solo reveló las maquinaciones relacionadas con el apartamento de Evdokia, sino que también reveló otros delitos en los que Gennady había estado involucrado, desde fraude hasta su participación en el asesinato de un anciano profesor al que habían abandonado en el bosque en invierno sin ropa adecuada. El tribunal falló a favor de Evdokia y ordenó que se devolviera el apartamento a su legítima propietaria. La voz de la jueza era firme y segura al leer la sentencia. Evdokia no podía creer lo que oía. Se dio cuenta de que la justicia no era un concepto abstracto o teórico, sino algo real y duramente ganado, y por eso aún más valioso. Makar le apretó la mano con fuerza. Gennady fue condenado a 8 años en una colonia de régimen estricto. Dada su edad y su estado de salud,
Adiloida Prokofievna recibió una sentencia suspendida y fue condenada a trabajos forzados. Como comentó Molchanov, puede que Temis no siempre sea ciega, pero nunca olvida un nombre. Sin embargo, el regreso a su apartamento no fue el momento de alegría que había imaginado. Los radicales habían transformado su hogar, antes limpio y acogedor, en un antro lleno de humo y mugre, con muebles rotos y los restos repugnantes de borracheras. Makar se encargó de dirigir la renovación con la ayuda de los vecinos y los colegas del hospital, en particular, Yuri Andreevich Polosov, un cirujano ortopédico con el que Evdokia había trabajado durante muchos años. Alto, en forma y con canas en las sienes, siempre había sido atento con ella. Pero solo ahora empezaba a notar el brillo especial en sus ojos cuando la miraba. Una cosa es segura, es un buen hombre, comentó Makar un día mientras trabajaban juntos, colocando papel pintado en el salón. Tiene ojos honestos y manos fuertes. Evdokia se sonrojó, pero no le contradijo. Hacía tiempo que admiraba esas manos, anchas y poderosas, pero sorprendentemente delicadas durante las operaciones y con una habilidad impresionante en las tareas sencillas de la vida cotidiana. Yuri Andreevich había perdido a su esposa 5 años antes, cuando murió al dar a luz, dejando atrás a su única hija. Desde entonces, había criado a Nastenka con la ayuda de su madre. Una mujer tranquila pero cariñosa que adoraba a su nieta. Una vez terminadas las reparaciones, organizaron una pequeña fiesta de inauguración. Evdokia preparó la mesa mientras Makar colocaba las sillas y Galina Pavlovna traía una tintura casera de hojas de grosella y un tarro de miel de su colmena, que había empezado a cultivar en Sosnovka ese verano. Yuri Andreevich llegó con su hija, una niña seria y rubia, que inmediatamente se acercó a los juguetes de madera que Makar había tallado en su tiempo libre. Mientras se sentaban a comer, Yuri compartió una idea que le rondaba la cabeza. Había una grave escasez de centros de rehabilitación en la zona. Las personas mayores que se recuperaban de una operación, los niños discapacitados y los antiguos residentes de residencias de ancianos no tenían a dónde acudir. Makar y Evdokia intercambiaron miradas. «Tenemos algunos fondos», dijo Makar con cautela. «Los documentos que encontramos ayudaron a resolver varios delitos y Molchanov cree que tengo derecho a una recompensa. Pero, sinceramente, no sé qué hacer con ella. Quizá podríamos abrir un pequeño centro en Sosnovka», sugirió Evdokia. «La zona tiene aire fresco y naturaleza». Galina Pavlovna mencionó que hay muchas casas vacías. «Quizá las autoridades locales nos apoyen y yo podría ayudar con las consultas», dijo Yuri pensativo, y sus colegas asintieron con la cabeza. Así nació la idea, una idea que acabaría haciéndose realidad. Tras completar su trabajo obligatorio, Adiloida Prokofievna regresó a su ciudad natal, que ahora era poco más que una ruina. Su marido había fallecido, al igual que su larga carrera como profesora. Los vecinos la recordaban como una chismosa cascarrabias, y muchos dieron un suspiro de alivio cuando se marchó años atrás. Para Adiloida, el pueblo se había convertido en una prisión y en una lección, como señaló Galina Pavlovna cuando se encontraron con la anciana encorvada recogiendo leña al borde de la carretera de camino al centro del distrito. En sus ojos, la fría y calculadora determinación había desaparecido, sustituida por un abrumador cansancio y soledad. Pasó un año y el centro de rehabilitación Sosnovyï Bor prosperaba. Se habían renovado 3 casas del pueblo con los fondos de Makar y el apoyo de las autoridades locales, ofreciendo un refugio a los pacientes, principalmente ancianos que se recuperaban de operaciones quirúrgicas y niños de orfanatos que necesitaban reintegrarse en la sociedad. Makar, que por fin había encontrado un sentido a su vida, enseñaba a los jóvenes oficios tradicionales como la talla en madera y la cestería, habilidades que no solo les ayudaban a ganarse la vida, sino que también les aportaban paz interior. A pesar de su edad, Galina Pavlovna era el alma del centro, supervisando las operaciones diarias, resolviendo conflictos y manteniendo el calor comunitario. Mientras tanto, la relación entre Evdokia y Yuri florecía lenta pero constantemente.
Él era paciente, comprendía lo profundamente que le había afectado el trauma del pasado, pero siempre estaba ahí para ella, fiable, tranquilo y sabio. El día del cumpleaños de Evdokia, se reunieron en el espacioso comedor del centro de Sosnovka. Rodeados de amigos y nuevos comienzos, se preparó una gran mesa y Makar se puso de pie, con una copa de zumo de morozka con miel en la mano, y brindó por el camino que siempre lleva a casa, incluso si uno aún no ha encontrado ese hogar. Todos levantaron sus copas al unísono. Los ojos de Yuri brillaban con ternura. Nastia se aferró a Evdokia como si fuera la madre que nunca había conocido, a pesar de que nunca había conocido a los ancianos que habían encontrado su último refugio en el centro. Sus ojos brillaban con lágrimas que luchaban por contener. Al caer la noche y marcharse los invitados, un silencio sereno envolvió la casa. Evdokia contempló la habitación que ella y Yuri habían preparado para Nastenka. La niña dormía profundamente, abrazando un osito de peluche, el mismo que Makar le había comprado a Evdokia. En la estantería junto a la cama había una figura de madera de un oso de pie, tallada por manos expertas. «El camino a casa», susurró Evdokia. «Lo he encontrado». Cerró la puerta con cuidado y salió al porche. Sobre Sosnovka, la luna llena bañaba los tejados y los árboles cubiertos de nieve con un resplandor plateado. Recordó las palabras de su padre en la mesa navideña sobre el camino que llevaba a la casa de Evdokia. Sonrió. Ese camino había sido largo y difícil, pero ahora sabía qué camino tomar. No importaba la dirección que tomara, ese camino siempre la llevaría a casa. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de nuestros héroes? Quizás tú también hayas tenido tu propio viaje de vuelta a casa. Comparte tu historia si te ha llegado al corazón. Dale a me gusta y compártela con tus amigos, porque nuestras historias cobran vida cuando conectan con los corazones de los demás. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de nuevas historias sobre el poder del espíritu humano, sobre la pérdida y la ganancia, y sobre los caminos que nos llevan a casa, incluso cuando hace tiempo que hemos perdido la esperanza. Debajo de este video, encontrarás una lista de reproducción con todas las historias de nuestro canal. Cada una espera a su oyente. Cada una guarda su propio secreto, su propio camino a casa.